Participar de NUS Consulting en este seminario. Por mi parte, yo soy Miguel Jiménez, soy el General Manager de NUS Consulting Group para el mercado ibérico. Llevo 18 años en la compañía, inicialmente como consultor, encargándome de la gestión directa de empresas, de la gestión energética de empresas de gran consumo de electricidad y de gas natural, y más adelante encargándome de la dirección de las actividades de la empresa de NUS Consulting Group en España y Portugal para el mercado ibérico. Están aquí conmigo Manuel Nuño y David Valiente, a quienes dejo que se presenten directamente. Buenas tardes, yo soy Manuel Nuño, soy consultor senior en NUS Consulting. Llevo 8 años trabajando en NUS Consulting y básicamente me responsabilizo de la gestión de costes energéticos de grandes consumidores nacionales, internacionales y de todos los sectores en general. Y de la negociación de sus contratos de energía, de algunos proyectos, la coordinación de algunos proyectos, etc. Paso la palabra a mi compañero David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy David Valiente. Llevo 12 años trabajando en consulting como analista, realizando análisis de todo tipo de precios, ofertas, de fórmulas, aplicación de normativa y diversas funciones en la gestión energética para nuestros clientes. Me voy a encargar de recopilar las preguntas que os puedan surgir de la presentación para comentarlas en la última parte. Así que podéis enviarlas cuando queráis. Muy bien, pues con esto podemos empezar en primer lugar, si os parece, a comentar un poco la agenda que queremos cubrir durante la hora que pretendemos que dure aproximadamente este seminario. Pretendemos no extendernos más allá de ello. En la primera parte vamos a explicar cuáles son los cambios regulatorios que se han aprobado para el 1 de junio, los cambios que se producen en las tarifas de acceso, en los calendarios de uso eléctrico, etcétera, ¿vale? Durante la primera parte. A continuación, vamos a explicar algunos ejemplos concretos de cómo estos cambios pueden afectar al perfil energético de determinados consumidores en función de su tarifa de acceso, ¿vale? En la tercera parte vamos a hablar de lo que pueden hacer los consumidores para tratar de optimizar sus costes a partir del 1 de junio como consecuencia de estos cambios. Vamos a hablar de determinadas estrategias para ajustar la potencia y así optimizar esos costes a partir del 1 de junio. Luego, en la cuarta parte, vamos a poner ejemplos prácticos de cómo estos cambios afectan a clientes tipo, a clientes que pueden ser reales, a clientes tipo en varias tarifas de electricidad, varias tarifas de acceso, ¿vale? Luego, en la última parte, esperemos tener tiempo para tratar de responder las preguntas, o al menos algunas de las preguntas que nos vayáis haciendo durante el seminario, y en este sentido os animamos a que vayáis enviando estas preguntas que David va a tratar de recopilar para, si nos da tiempo, resolverlas al final del seminario, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de estos cambios. En primer lugar, decir que los cambios que se producen, que son cambios muy importantes, no son cambios que se hayan aprobado de la noche a la mañana, en un día ni en una semana. Son cambios que se vienen planteando desde hace años y principalmente desde el año 2019 ya se planteaba que iban a poder ser efectivos durante el año 2020, al comienzo del 2020. Se han producido una serie de retrasos en lo que es la regulación, la legislación, durante los últimos meses, que han hecho que estos cambios, el inicio, se haya ido retrasando. Primero para noviembre del 2020, después abril del 21, y finalmente con la aprobación hace unas pocas semanas de la última orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que se ha publicado en el BOE del 22 de abril, con esta última norma sí que ya se completa el proceso de aprobación de la nueva normativa y, por lo tanto, queda confirmado que los cambios van a ser aplicados a partir del 1 de junio, salvo que se hubiera aprobado algo en contrario posteriormente, lo cual no ha sucedido, por lo tanto, a falta de unos días nada más para el 1 de junio, podemos dar por hecho que estos cambios se van a producir realmente. ¿De qué cambio estamos hablando? En primer lugar, van a cambiar completamente las tarifas de acceso para todos los consumidores. Si empezamos hablando de los de baja tensión, de los más pequeños, hasta 15 kilovatios, domésticos, pymes, etcétera, actualmente tienen varias tarifas para contratar, ¿sabes? En función de la potencia contratada y en función de si eligen tener discriminación horaria o no, ¿vale? Todas estas tarifas que ahora están disponibles pasan a convertirse en una única tarifa disponible, que es la 2.0 TD. Es una tarifa, como digo, para todos los suministros pequeños hasta 15 kilovatios, que va a constar de 3 periodos horarios en todos los casos, ¿vale? Para la facturación de la energía,
y con la cual también todos los consumidores tienen que contratar dos potencias por primera vez, ¿vale? Una potencia para la punta y el llano y otra potencia para el valle. Ahora lo explicaremos. Los consumidores que actualmente están en tarifa 3.0A, ¿vale?, a los cuales se les factura en 3 periodos, son consumidores en baja tensión de más de 15 kilovatios. Estos van a pasar a la nueva tarifa 3.0 TD. Tiene la peculiaridad de que es una tarifa que se va a facturar en 6 periodos. Entonces, como novedad, estos consumidores van a pasar de tener que pagar la energía discriminando 3 periodos, punta, llano, valle, a tener 6 periodos. P1, P2, P3, P4, P5 y P6, siendo el P1 el más caro y el 6 el más barato. Aparece una nueva tarifa en baja tensión para consumidores de más de 15 kilovatios que se dediquen a la recarga del vehículo eléctrico, la 3.0 TDVE. Es una tarifa nueva, más de 15 kilovatios, para este destino, recarga de vehículos eléctricos, ¿vale?, y que se va a facturar también en 6 periodos, igual que la 3.03 TD. Y con esto ya se acaban las tarifas en baja tensión. En cuanto a la media y alta tensión, desaparece la actual tarifa 3.1A, ¿vale?, que es para aquellos consumidores en media tensión de no más de 450 kilovatios. A estos actualmente se les factura en 3 periodos, punta, llano, valle. Van a pasar a la 6.1 TD o a la 6.2 TD en función de su nivel de tensión. En ambos casos se les va a empezar a facturar en 6 periodos horarios. Es una gran novedad para estos consumidores que actualmente ven 3 periodos en su factura, de pronto van a pasar a ver 6 periodos en su factura y en su contratación. A continuación, los clientes que ya están, o los consumidores que ya están en la tarifa 6.x, o sea, puede ser la 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, van a pasar a las nuevas 6.1 TD, 6.2 TD y así sucesivamente. Estos actualmente ya tienen la energía, ya se les factura en 6 periodos, va a seguir facturándoseles en 6 periodos. En ese sentido no hay cambio. Por último, aparece también una nueva tarifa en media tensión, que es la 6.1 TDVE, destinada a la recarga del vehículo eléctrico, ¿vale?, que va a ser una factura también con discriminación horaria en 6 periodos, igual que estas últimas que he comentado. Para hacer estos cambios, se va a tener que hacer una asignación automática de potencias a todos los consumidores, ¿vale?, porque todos van a sufrir cambios en las tarifas de acceso. ¿Cómo se va a hacer? Todos los suministros que pasan a la 2.0 TD, es decir, hasta 15 kilovatios, los pequeños, actualmente tienen una única potencia contratada, van a pasar a tener 2 potencias contratadas. Lo que se va a hacer inicialmente es, en los 2 nuevos periodos, se va a aplicar la misma potencia, que es la que actualmente tiene contratada para un periodo, va a pasar a ser la misma para los 2 nuevos periodos. A partir de ahí, estos consumidores pequeños podrán ajustar sus potencias en alguno de los periodos, no tienen por qué mantener el mismo nivel de potencia, para optimizar costes. Suministros en baja tensión 3.0A o en media tensión con la 3.1A, que actualmente tienen 3 potencias contratadas, van a pasar a tener 6 potencias contratadas. Esto es otra gran novedad, ¿vale? Se les va a aplicar un calendario en 6 periodos nuevo para ellos y por lo tanto tendrán que contratar 6 periodos, 6 potencias. ¿Cómo se va a hacer la asignación de potencias inicialmente? Pues se va a hacer de la siguiente manera. La potencia que tienen actualmente en periodo punta va a ser la potencia contratada en P1. A continuación, la potencia que tienen en periodo llano va a pasar a ser la potencia contratada en P2, P3, P4 y P5. Y por último, la potencia que tienen actualmente en periodo valle va a pasar a ser la potencia contratada en P6, siempre respetando la norma de potencia no decreciente en 6 periodos que conocemos hasta la fecha. Por último, lo más sencillo, los clientes que ya están en 6 periodos van a seguir teniendo que contratar 6 potencias, igual que hasta ahora. Entonces ahí es sencillo, la que tienen en P1 pasa a ser la potencia en P1 nueva, la que tienen en P2 va a pasar a ser la potencia en P2 nueva y así sucesivamente, ¿vale? Con todo esto hay otra cosa interesante o importante, y es que a partir de ahora se van a desglosar 2 conceptos dentro de las tarifas de acceso. Hasta ahora los costes regulados iba todo metido en un único concepto que se llama tarifa de acceso, donde se metía todo. A partir de ahora, esos tarifas de acceso se van a desglosar en 2 componentes diferenciados. Por una parte, las tarifas de transporte y distribución, que van a financiar el coste destinado pues, a pagarle a la distribuidora y al transportista de la electricidad, red eléctrica, y a la distribuidora de la zona, ¿vale? Y por otra parte, lo que se llaman los cargos del sistema eléctrico,
que va a ir destinado para financiar el extracoste de la generación extrapeninsular, déficit de tarifa de los últimos años anteriores, primas a las energías renovables y a la cogeneración de alta eficiencia, etcétera. Es decir, todo lo que no es transporte y distribución va a encajar dentro de cargos del sistema eléctrico. Esto se va a definir, por una parte, como digo, transporte y distribución, con su término de potencia y su término de energía, y por otra parte, cargos del sistema eléctrico con su término de potencia y su término de energía. Y estos son los números que se han aprobado para el 1 de junio. ¿Vale? Lo que el cliente al final va a pagar va a ser la suma de las dos cosas. ¿Vale? Y la suma de las dos cosas lo podemos seguir llamando las tarifas de acceso, pero es importante mencionar que la comercializadora, de cara al cliente en la factura eléctrica, deberá identificar qué parte es transporte y distribución, de qué parte es otros cargos del sistema eléctrico. ¿Vale? Si sumamos las dos cosas, los dos componentes, el resultado final de las tarifas de acceso y los analizamos comparado con las tarifas que tenemos hasta la fecha, lo que observamos es que se produce un descenso importante generalizado en el precio de la potencia contratada. Es decir, el término fijo, regulado, va a bajar de forma generalizada y además de forma importante, como después veremos en algunos ejemplos prácticos, reales, de clientes tipo. La mala noticia es que, por el contrario, se produce un aumento generalizado en el término variable de la tarifa de acceso. Es decir, la parte que se aplica a la energía, al consumo, esa parte sufre un aumento muy grande, muy importante. De manera que esa parte variable gana peso con respecto al coste total de la tarifa de acceso. ¿Vale? El impacto en cada cliente va a ser diferente, va a depender de su tarifa de acceso y va a depender de su perfil de uso energético. ¿Vale? Si bien, para la inmensa mayoría de los casos que nosotros hemos analizado durante las últimas semanas o incluso meses, lo que estamos viendo es que se produce de manera generalizada un encarecimiento en la gran mayoría de los casos. Un encarecimiento que es mayor, además, cuanto mayor es el nivel de utilización del suministro. Es decir, aquellos clientes, aquellos consumidores que tienen un perfil de consumo más plano, que tienen un mayor nivel de utilización de su potencia, son los más perjudicados en este caso. Y los encarecimientos son mayores. Mientras que, por el contrario, los clientes que tienen más picos son más estacionales y que, por lo tanto, utilizan menos su potencia contratada, pues esos, en este caso, se les perjudica menos, menores incrementos, o bien, incluso en algunos casos, incluso reducciones de costes con este cambio. ¿Vale? Cambio muy importante adicional es la redefinición completa de los calendarios de uso eléctrico. Hasta la fecha, desde el año 2018, habíamos tenido los calendarios que hay aquí en pantalla, que estamos compartiendo, para baja tensión hasta 15 kilovatios, baja tensión más de 15 kilovatios, media tensión hasta 450 kilovatios y los calendarios en 6 periodos que conocemos desde hace muchos años. Estos calendarios desaparecen y se simplifican. A partir de ahora solamente va a haber 2 calendarios de uso eléctrico, que son los que vamos a ver a continuación. Por una parte, este es el calendario que se va a aplicar a todos los suministros en baja tensión hasta 15 kilovatios de potencia contratada, ¿vale? Van a ser domésticos y pymes, pequeñas empresas, etcétera, hasta 15 kilovatios. Van a tener este calendario. Es un calendario muy sencillo, muy simple, en el cual se identifica que para los sábados, domingos y festivos nacionales, las 24 horas de esos días van a ser periodo 3 o valle, que es el periodo barato. Además, en los días hábiles, entre las 0 horas y las 8 de la mañana, va a ser también P3, es decir, horario barato durante todo el año. ¿Vale? ¿Cuáles son las horas caras o muy caras en este caso? Van a ser los días hábiles entre las 10 de la mañana y las 14 horas, entre las 18 horas y las 22 horas. Esas 8 horas de cada día van a ser muy caras a partir del 1 de junio. ¿Vale? Y son, en teoría, los horarios a evitar si es que es posible. ¿Vale? El resto de horas son las horas intermedias. Entonces, como digo, toda la baja tensión hasta 15 kilovatios, este es el calendario que se va a aplicar a partir del 1 de junio. Y todo lo demás, por lo tanto, baja tensión de más de 15 kilovatios y toda la media y alta tensión, se le va a aplicar este nuevo calendario de 6 periodos. Es un calendario en 6 periodos, pero es muy diferente al que teníamos anteriormente en 6 periodos. ¿Vale? Si nos fijamos en este calendario también, sábados, domingos y festivos nacionales, las 24 horas de esos días son muy baratos, porque son P6. Igualmente, los días hábiles entre las 0 horas y las 8 de la mañana son P6, por lo tanto son muy baratos. El resto de horas de los días hábiles se reparte y se diferencia entre los diferentes meses. ¿Vale? Podemos ver, interesante ver que
los meses más caros del año van a ser los meses de diciembre, enero, febrero y también julio, ¿vale? O sea, cuanto más frío hace y también el mes de julio por el calor, ¿vale? Esos meses las horas se reparten entre P1 y P2, que son extraordinariamente caras en comparación con el P6 que decíamos antes o con el P5. A continuación, los meses más caros son marzo, que sale del invierno, y también noviembre, que es justo antes del invierno, ¿vale? Esos meses tenemos P2 y P3, son meses también bastante caros, ¿vale? El siguiente nivel de precios sería el mes de junio, agosto y septiembre, en los cuales tenemos P3 y P4, ¿vale? En esos 3 meses. Y por último, los meses más baratos van a ser abril, mayo y también el mes de octubre, donde tenemos P4 y P5, ¿vale? Como digo, P5 ya es barato y P6 es, pues, súper barato. Entonces, se simplifican los calendarios porque todo lo que tenga más de 15 kilovatios, ¿vale? Y toda la media de alta tensión, se le va a aplicar este calendario, como digo, a partir del 1 de julio, ¿vale? Hemos hecho un estudio de cómo se comparan el número de horas caras y el número de horas baratas con los calendarios actuales con respecto a los nuevos calendarios. Aquí vemos arriba a la izquierda, por ejemplo, que en baja tensión hasta 15 kilovatios, los que tienen discriminación horaria actualmente tienen en rojo el 42% de las horas del año son caras, punta, P1, y el 58% de las horas son normales, digamos, al tener 2 periodos. Estos pasan al nuevo calendario en azul en 3 periodos, en el cual el 23% de las horas son súper caras, el otro 23% de las horas son, digamos, estándar y el 53% de las horas son baratas, ¿vale? Hemos hecho el mismo ejercicio para los calendarios en la baja tensión, pero clientes más altos, que pasan de 3 periodos en rojo a 6 periodos en azul, y también para media tensión hasta 450 kilovatios, que tienen 3 periodos en rojo y 6 periodos en azul. Es más interesante, muy curioso observar cómo abajo a la derecha en el calendario estamos comparando el actual calendario en 6 periodos con el nuevo calendario en 6 periodos. Aquí sí podemos comparar lo mismo con lo mismo. Entonces, se observa muy claramente que las horas más caras, que son P1, P2, P3 y P4, aumentan al pasar al nuevo calendario. En rojo vemos que actualmente el 7% de las horas del año son P1. Pasamos a tener más, un 8% con el nuevo calendario, las más caras de todas. El 10% de las horas del año son P2. Pasamos a tener un 11%. Aumentamos el número de horas caras en P2 con el nuevo calendario. P3 también es caro y pasamos del 5% al 10%. Y lo mismo con P4, del 9 al 12%. Sin embargo, en P5, que ya se va abaratando, vemos que pasa todo lo contrario. Las horas pasan del 12% al 5% nada más. Y P6, que es súper barato, pues pasamos de tener 57% de las horas del año en P6 a tener solamente el 53%. ¿Qué significa esto? Que desde un punto de vista de calendarios en sí mismo, se produce un perjuicio generalizado porque, en general, los clientes, manteniendo un mismo perfil de uso energético, consumiendo las mismas horas que consumían antes, van a encontrarse con que están consumiendo más en horas más caras que antes y menos en horas más baratas que antes, ¿vale? Para finalizar con la definición de los cambios, decir que se ha aplicado ya un incremento en los costes de excesos de potencia, es decir, el coste por exceder la potencia contratada se ha aumentado ya efectivo desde el 1 de junio, ¿vale? Y ya, lógicamente, los nuevos costes de exceder la potencia debemos tenerlos en cuenta a la hora de calcular las nuevas potencias a contratar. Decir también que se han planteado 2 nuevos incrementos adicionales en el coste por exceder la potencia. Se han planteado y se han publicado incluso borradores del cuales van a ser esos incrementos. Y está previsto que uno sea a partir de enero del 22 y otro sea a partir de enero del 23. Decir que por ahora no está confirmado, ¿vale? Se podrían modificar, se podrían revisar o no, ¿vale? Por ahora no están confirmados, pero sí que tenemos unos borradores de incrementos previstos para esas fechas por ahora, sin confirmar, ¿vale? Que habría que tener en cuenta, como digo, a la hora de calcular las potencias óptimas. Muy importante este punto, y es que para adaptarse a los nuevos calendarios, la norma habilita la posibilidad a todos los consumidores para que cambien su potencia a partir del 1 de junio. Normalmente solo se puede cambiar la potencia una vez al año. En este caso excepcional, la norma habilita a que todos los consumidores, independientemente de cuándo hubieran hecho el último cambio, podrán ajustar su potencia a partir del 1 de junio.
Y no solo eso, sino que se establece un periodo de 12 meses, hasta mayo del año que viene, durante el cual los consumidores pueden hacer un segundo cambio de potencia si quieren, ¿vale? Eso es importante. Por último, se ha establecido en la norma algo que no existía hasta ahora, que es un mecanismo para penalizar los excesos de energía reactiva capacitiva en el periodo barato, en P6, ¿vale? Esto en España no lo teníamos hasta ahora. Se ha establecido un mecanismo por el cual todo lo que supere en P6 de energía reactiva capacitiva, el 20% de la activa, se considera excesos y se le puede poner un precio por esos excesos. La buena noticia es que por ahora el precio a esos excesos es cero, ¿vale? Con lo cual inicialmente no va a suponer un sobrecoste para nadie. No obstante, el mecanismo ya está ahí y da pie a que en algún momento se le pueda poner un precio, ¿vale? Hasta aquí lo que son los cambios a nivel descriptivo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar la palabra a Manuel, que nos va a explicar un poco cómo afectan a los nuevos calendarios al perfil energético de clientes tipo. Gracias, Miguel. Bueno, a continuación vamos a mostrar algunos casos prácticos de clientes tipo reales para ver cómo afectan estas modificaciones de calendarios a las distribuciones por periodos actuales y cuáles son las que van a tener. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un edificio que hemos identificado, un edificio de gran consumo, que tenga una tarifa de media tensión 3.1a, es decir, con tres periodos de consumo con la normativa actual y con un consumo anual de unos 1.350 megavatios hora al año, ¿vale? Esta es la distribución que tiene actualmente, con un 25% en P1, un 41% en P2, que sería el periodo llano, y el periodo barato de estas tarifas pues tenía un 34%. La potencia contratada era la misma en los tres periodos. Pues a partir del 1 de junio, cuando empiecen a aplicar los nuevos calendarios, pues vemos que su distribución por periodos va a cambiar, va a tener un calendario que antes no tenía. De modo que las horas baratas prácticamente se conservan, las que tenían P6 en P3 a periodo P6, y el resto de horas pues se distribuyen según el nuevo periodo. La potencia, como tienen las tres potencias contratadas en los tres periodos, pues pasa a ser la misma potencia en los 6 periodos automáticamente. Si vemos otro perfil tipo, ahora estamos viendo un cliente de tipo industrial, de tamaño mediano, que tenga una tarifa en 6 periodos actualmente, una 6.1a y unos 5 o 6 gigas de consumo al año. ¿Bien? Este cliente tipo, este ejemplo de un cliente real tipo industrial, pues tiene la distribución por periodos que se muestra en este primer desglose. Un 11% en P1, un 15% en P2, un 7% en P3, 13% en P4, 18% en P5 y 36% en P6. ¿Vale? Viendo este P6, pues sabemos que no es un cliente que sea totalmente plano, que trabaje todas las horas del día ni trabaje los fines de semana. ¿Cómo se traslada sus periodos actuales a partir del 1 de junio con los nuevos calendarios? Pues bien, como adelantaba un poco Miguel, solo analizando el número de horas que hay de cada periodo, pues P1 pasa de 11 a 14, se incrementa, P2 pasa de 15 a 17, se incrementa, P3 pasa de 7 a 12, se incrementa, P4 también se incrementa y los periodos baratos precisamente pues se acortan. De modo que si actualmente tiene 36% de su consumo en P6, un 36% de su consumo en P6, va a pasar a tener un 33% de consumo en P6 y hay una reducción bastante más significativa en P5. Actualmente este cliente tiene un 18% de su consumo en P5 y va a pasar a ser un 8%. Si vemos los dos periodos de modo conjunto, pues entre P5 y P6 hasta ahora tenía un 54% de consumo y va a pasar a tener un 41% de consumo, lo cual es solo por la forma o por cómo son los calendarios ya apunta que es un impacto negativo. La potencia contratada en este caso no cambia. Automáticamente la normativa no dice que se vaya a hacer ninguna modificación con la potencia actualmente contratada. Otro cliente, otro caso práctico interesante, pues un cliente un poquito más grande, una tarifa 6.2 con unos
33 gigas de consumo anual. Esto sería un cliente más tipo intensivo, con un consumo más constante durante el día y más constante incluso los fines de semana, etcétera. Este es el típico cliente que tiene al menos un 50% de consumo en P6 y que tiene una distribución actual, que es la que estamos mostrando aquí. La tarifa 6.2 actual se va a pasar a llamar 6.2.td, con los mismos calendarios, todos los calendarios en 6 periodos son los mismos ya. Y aquí la afección, pues bueno, vemos que en P1 pasa de 8 a 10, en P2 se mantiene en este caso, en P3 aumenta un poquito, en P4 de 9 a un 13%, y en P5 y en P6 de nuevo bajan los porcentajes. ¿Bien? De modo que si hasta ahora este cliente en P6 tenía 50, ahora va a tener 48, si no cambia su patrón de consumo, evidentemente. Y si antes tenía 15 en P5, va a pasar a tener 7. Para un cliente de este tipo, que es intensivo en el uso de electricidad, pasar de un 65 en P5 y P6 a tener un 55 en P5 y P6, pues ya es un impacto negativo a tener en cuenta. Aquí, antes que salga la pregunta, pues llamamos la atención, por ejemplo, a clientes que están en el proceso de certificación electrointensiva. Una de las obligaciones que tienen que van a tener estos clientes para poder recibir las ayudas, las subvenciones que sacará el gobierno, en teoría, próximamente, es que su P6 sea mayor del 50%. En este caso particular, este cliente dejaría de cumplirlo, ¿no? Entonces es algo que hay que revisar y hay que tener en cuenta. Bueno, cedo la palabra de nuevo a Miguel, porque va a comentar de la manera más teórica qué nuevas posibilidades o qué es lo que hay que hacer con la potencia contratada ahora que tenemos unas nuevas reglas del juego, unos nuevos precios y unos nuevos periodos. Muy bien, gracias, Manuel. Pues es evidente por todo lo que estamos diciendo, cambian las tarifas de acceso y cambian los calendarios de periodos, pues es evidente que todos los clientes deberían, como decíamos al principio, revisar sus potencias contratadas y evaluar si las potencias actualmente contratadas para unos periodos y con unas tarifas son adecuadas o no para los nuevos periodos, ¿vale? Entonces, ante esto, nuestra recomendación es clara. Todos aquellos clientes que tengan la oportunidad de acceder a sus datos de carga horaria, analizarlos y analizando el histórico que hayan tenido durante los últimos 12, 18 meses, pues calcular su nuevo perfil energético por adelantado, ¿vale? El día 1 de junio, pues que lo hagan sin esperar más tiempo y que calculen y estimen ya directamente cuáles van a ser las potencias óptimas a contratar a partir de esa fecha, ¿vale? Con el nuevo calendario. Y que soliciten entonces ese ajuste de potencia de forma inmediata para que sea efectivo lo antes posible a partir del 1 de junio, ¿vale? Luego, dado que la norma permite también un segundo cambio, ¿vale? Pues también tiene sentido a partir de ahí, durante los próximos meses, seguir atento a ver cómo evoluciona su perfil de demanda real durante los próximos meses y entonces hacer un reanálisis y, si procede, volver a ajustar, hacer un ajuste más fino dentro de unos meses, ¿vale? Antes del 1 de junio del año que viene, digamos, utilizando esa facilidad que la norma permite de hacer un segundo cambio sin esperar 12 meses, ¿vale? Aquellos clientes que son cada vez menos, que no tienen la opción de analizar sus datos de carga horaria, bien por su contador o bien porque no tengan capacidad o posibilidad de hacer esos análisis, bueno, pues al menos esos clientes lo que deberían hacer es, a partir del 1 de junio, cuando empiecen a recibir la primera, la segunda o la tercera factura, ya con los nuevos periodos, pues deberían también hacer un análisis de cómo está quedando su perfil energético con el nuevo calendario y entonces también lo mismo, analizar cuáles son las potencias óptimas con ese nuevo perfil y solicitar un cambio lo antes posible y evaluar también un ajuste fino después, antes del 1 de junio del año que viene, por si hubiera algún cambio, ¿vale? Estos de abajo son los menores, porque cada vez más empresas, más clientes, más contadores permiten la telegestión y permiten el acceso a los datos de carga horaria, ¿vale? Entonces, sí o sí, es procedente actuar a partir del 1 de junio, idealmente lo antes posible, analizando esos datos de carga horaria, ¿vale? Y en principio, pues esa va a ser la solución estándar, va a ser la solución que la mayoría de los clientes o de los consumidores pues deban hacer y hagan, adaptando a partir del 1 de junio sus potencias al nuevo calendario disponible. Ahora bien, la norma permite, y es algo que planteamos y que ponemos encima de la mesa también para nuestros clientes al menos, la norma en principio permite hacer
un primer ajuste y luego un segundo ajuste unos meses después, sin esperar a junio del año que viene o sin esperar 12 meses. Haciendo uso de esa posibilidad, también es posible, digamos, aplicar una estrategia diferente, una estrategia que vaya enfocada no solo a adaptarse a la norma, sino a generar ahorros en el corto plazo, ¿vale? Aprovechando la posibilidad de ese segundo ajuste de potencia. Y sería de la siguiente manera, sería hacer un ajuste transitorio de potencias que se haga efectivo el 1 de agosto, ¿vale? Que se haga efectivo el 1 de agosto, pensando solamente en que esté efectivo durante 3 meses, los meses de agosto, septiembre y octubre. Es decir, empezar junio y julio con las potencias que hay actualmente, ¿vale? Que no supone un perjuicio importante con respecto a lo que hay ahora mismo, ¿vale? Y a partir de ahí solicitar un primer ajuste transitorio para el 1 de agosto, pensando en el perfil energético de estos 3 meses, agosto, septiembre y octubre. ¿Qué potencia solicitaríamos? Aquí vemos que en estos 3 meses no hay ni P1 ni P2. Entonces aquí podríamos ajustar las potencias P1 y P2 al mínimo posible, ¿vale? Y las potencias P3, P4 y P5, sin embargo, las ajustaríamos al perfil de demanda real de estos 3 meses, de agosto, septiembre y octubre, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos con eso una gran reducción a casi cero en el término fijo, el término de potencia, de los periodos P1 y P2 que disfrutamos durante 3 meses o casi 3 meses. Esto que parece digamos, no muy relevante, sin embargo, tiene una importancia muy importante cuando tenemos en cuenta que P1 y P2 son extraordinariamente caros y el término de potencia en esos periodos es extraordinariamente caro en comparación con el resto de periodos. Si podemos reducir a casi cero P1 y P2 durante 3 meses del año, nos permite, digamos, una gran reducción en los costes fijos durante ese periodo, ¿vale? Además, el segundo beneficio es menos importante económicamente, pero también lo mencionamos, es que durante estos 3 meses tenemos P3, P4 y P5 optimizados a lo que realmente necesitamos en estos periodos, ¿vale? También supone un beneficio. Si hacemos ese ajuste transitorio, después tendremos que hacer un ajuste permanente que sea efectivo el 1 de noviembre, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería, al terminar ese periodo de 3 meses, agosto, septiembre y octubre, de cara al 1 de noviembre, para evitar posibles penalizaciones, solicitaríamos un ajuste de potencias adecuando las potencias contratadas ya a nuestro perfil anual, a lo que realmente necesitamos para 12 meses, ¿vale? De P1 a P6. Con esto lo que conseguimos es, ya desde noviembre en adelante, pues tener nuestras potencias contratadas preparadas ya para el nuevo calendario, ¿vale? Con esta estrategia, como digo, se consigue un gran beneficio por eso, porque el precio del P1 y P2 es extraordinariamente alto en comparación con el resto de periodos y si nos los podemos ahorrar durante 3 meses, pensando siempre en clientes, lógicamente, que tienen datos y que pueden analizar sus curvas de carga cuarto horaria y clientes de volumen, de cierto volumen hacia arriba, lógicamente, ¿vale? Entonces, esto es posible. Mirando la norma, es posible hacerlo, generar esos ahorros, ¿vale? No queremos dejar de mencionar, no obstante, los riesgos, porque todo tiene sus riesgos, ¿vale? Y el aplicar esta estrategia tiene también sus riesgos, que aunque tengan baja probabilidad o puedan ser gestionables, pues no queremos dejar de mencionar. Por una parte está el tema del espíritu de la norma. Es decir, alguien podría en algún momento alegar que la norma de habilitar ese segundo cambio de potencia se hizo pensando en dar la opción a los consumidores a que se adapten a los nuevos calendarios. No se hizo con el espíritu de darles la opción de generar ahorros a corto plazo. Alguien podría alegar eso en algún momento futuro. En nuestra opinión, hay una baja probabilidad de que eso tuviera algún sustento, algún argumental, ¿vale? Le damos, por lo tanto, baja probabilidad y la experiencia que tuvimos, además, el año pasado, durante el estado de alarma, el primer estado de alarma del año pasado, y las posibilidades transitorias que se habilitaron para también cambiar las potencias 2 veces en muy poco tiempo, con la experiencia que tuvimos entonces, le damos realmente muy baja probabilidad a que esto pudiera generar algún problema en un futuro, ¿vale? Luego está el tema del cambio regulatorio no previsto, es decir, cabría teóricamente la posibilidad de que dentro de unos meses, para el 1 de enero del año que viene o cuando sea, se haga otro cambio importante en el sistema eléctrico español, tal que conviniera hacer un ajuste de potencias para adaptarse al nuevo cambio, ¿vale? En ese caso, aquellos clientes que ya han gastado su segunda bala de cambio de potencia el 1 de noviembre, pues no tendrían esa bala disponible para hacer otro cambio en enero del año que viene. Eso es cierto, ¿vale? Sin embargo, la probabilidad que le damos a que se produzca otro cambio importante
en el corto plazo es mínima o nula después del cambio tan importante que se ha producido ahora en junio, tras muchos años esperándolo. Por lo tanto, aquí es una baja probabilidad también muy baja. Por último, está el tema de los retrasos. Siempre que se piden ajustes de potencias, existe el riesgo de que se produzca algún retraso en los ajustes. Aquí estaremos hablando, sin embargo, en la mayoría de los casos, de ajustes de potencias que no van a implicar aumentos de la potencia máxima contratada. Y en nuestra experiencia, estos ajustes de potencia típicamente se hacen muy rápidamente. Se hacen entre 5 o 10 días, rara vez pasan de los 15 días, rara vez. Sin embargo, no deja de existir el riesgo de que hay un porcentaje de ellos que se pueden enquistar o se puedan atracar por alguna razón, porque haya que revisar algo en la instalación o lo que sea, y que pudiera generar un retraso en estos, ¿vale? Entonces, los queremos mencionar, pero no obstante, son riesgos que pensamos que son también gestionables, porque también podemos jugar con los plazos y de cara a volver en noviembre a la potencia óptima anual, pues podemos también jugar con los plazos y tratar de hacer la solicitud unos días antes, etcétera, ¿vale? Pero los queremos mencionar. Y dicho esto, estas son las estrategias, o bien, como digo, aplicar una estrategia anual desde el primer momento y buscar la potencia óptima a partir del 1 de junio, o alternativamente aquellos clientes de cierto volumen con datos de curva horaria, etcétera, que quieran aplicar la estrategia del ajuste transitorio y generar ahorros a corto plazo, también lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a dejar la palabra a Manuel, que nos va a explicar algunos ejemplos prácticos de cómo el conjunto de estos cambios, cambio de precios de las tarifas de acceso y cambio de calendarios, afecta a clientes tipo que pueden ser reales, ¿vale? En diferentes tarifas. Bien, pues gracias, Miguel. Y como adelantaba Miguel, pues vamos a ver todo esto que hemos contado hasta ahora en euros. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber un incremento? ¿Cuánto va a ser? Vamos a revisar unos pocos casos tipo, ¿vale? Casos prácticos que no quieren decir nada, no son nada general ni generalizable, porque todo depende del perfil de demanda de cada cliente, de cada consumidor. Pero bueno, para ver un poco el orden de magnitud de lo que estamos hablando. El primer caso práctico que os indicamos aquí, pues un edificio que sea de oficinas, que tenga una tarifa actual en baja tensión, una 3.0A, que va a pasar a una 3.0TD, que tiene 6 periodos, un consumo anual bajito de 200.000 kWh al año aproximadamente. Pues bien, para este cliente, la potencia actual, ahora mismo, al año le cuesta 8.000 euros y solo por el cambio regulatorio, sin hacer nada, pues va a pasar a pagar 6.000. Es decir, se va a ahorrar 2.000 euros al año en el término de potencia. Esto es un 25% del coste total del término de potencia. Si vemos, sin embargo, como ya venimos adelantando, qué pasa con la parte de la energía, pues el coste de la parte regulada que depende del consumo de energía pasa de 4.000 a 8.000 euros. ¿Eh? De 4.700, perdón, a 8.200 euros. Esto es un incremento de unos 3.400 euros, que en porcentaje es un incremento muy alto, de modo que, y qué es lo que hace que la balanza se incline hacia un encarecimiento tras el cambio regulatorio. Es decir, si sumamos el coste de la potencia y de la energía solo a la parte regulada, actualmente este cliente paga 12.000 euros al año y va a pasar a pagar 14.000 euros al año. Esto es un 12% de incremento sobre los costes regulados. Esto es un cambio profundo, es un impacto importante. Estos 1.500 euros, si lo comparamos contra el coste, hasta aquí hemos hablado únicamente de costes regulados. Si metemos un coste, si incluimos un coste de energía tipo, pues va a suponer aproximadamente un 5% de incremento sobre el coste total de la factura eléctrica. Otro ejemplo parecido, pues también una tarifa que tiene 3 periodos que va a pasar a tener 6 periodos. Pues bueno, esto es un edificio pero ya de gran consumo, con unos 1.300 megavatios de consumo al año, y que va a pasar de una 3.1A a una 6.1 TD. Este cliente actualmente al año 35.000 euros de potencia. Con la nueva normativa pues va a pasar a pagar un poquito menos, 2.800 euros menos. Bueno, tiene una pequeña posibilidad de ajuste con las nuevas reglas, pero que es insignificante. Es decir, buenas noticias por el lado de la potencia, pero de nuevo volvemos a la parte de la energía y lo que antes pagaban por la energía, que eran 20.000 euros, van a pasar a ser 29.000 euros. Hay un incremento muy importante del coste de la energía. Esto es una tarifa 3.1 y el incremento solo es entre comillas, es un 43%. ¿Vale? Si sumamos, como antes, pues el cliente anteriormente entre potencia y energía pagaba 55.000 euros, pues ahora
de los 55.000 va a subir a 61.500 euros. Esto es un 10% de incremento de costes regulados. De nuevo, insisto, la cifra es muy alta para algo así. Si vemos cuánto suponen estos 5.000 euros sobre el coste total de la factura eléctrica, incluyendo el precio ya de la energía y demás, pues bueno, pues tiene que contar este cliente con un incremento de un 4% en su presupuesto. Bien, ahora un poquito más, ya vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Estos son clientes más, más interesantes en cuanto a que son clientes que ya tenían tarifa 6.1, son clientes más tipo industrial, el coste de la energía les suele suponer una parte más importante de sus presupuestos. Y aquí lo que estamos analizando es una industria tipo mediana, la misma que veíamos antes en la distribución por periodos, que tiene una tarifa 6.1A actualmente y que consume pues, 5,8 gigavatios hora al año. Va a pasar a tener una tarifa 6.1 TD. Pues bien, con la potencia total contratada y con la normativa que termina dentro de unos días, pues al año este cliente pagaba 162.000 euros al año. En cuanto el cambio de normativa hace que sin hacer ningún cambio, bien, porque aquí estamos además en una tarifa 6.1, no hay ningún reparto diferente de potencias contratadas por periodo ni similar, de 162.470 va a pasar a 138.000 euros. Es decir, que se va a ahorrar 24.000 euros al año solo por el cambio regulatorio. ¿Vale? Aquí más abajo ponemos un par de opciones adicionales porque ahora han cambiado las reglas y en este cliente es posible ajustarse, hacer un ajuste anual de potencia con las nuevas reglas, con los nuevos precios, de modo que tendría la posibilidad de meter unos 3.000 euros adicionales de ahorro en la parte de la potencia. ¿Bien? Sin embargo, de nuevo, el coste de la energía sube muchísimo. ¿Bien? Actualmente, la parte regulada de lo que dentro de su factura se destina al consumo, a los kilovatios hora consumidos, pues pasan de 65.500 euros al año a 122.500 euros al año. Esto es un aumento de 57.000 euros, de un 87% sobre este propio concepto. Es decir, prácticamente se dobla el coste que se paga por la energía consumida. Si hacemos igual que antes, mirando solo sobre los regulados totales, pues hasta ahora este cliente pagaba 162.000 más 65.000, pagaba 228.000 euros en costes regulados al año en su factura eléctrica y va a pasar a pagar, si no hace nada, 261.000 y aún ajustando la potencia al nuevo óptimo anual, pues pasaría a tener un coste en la parte regulada de 258.000 euros. Esto es un 14% de incremento en la parte regulada de la factura eléctrica. Si lo miramos contra un coste total, le damos una estimación al precio de la energía y analizamos cuánto supone esto, pues nos da el número tipo que más estamos viendo, que es un incremento global, un incremento total anual aproximado de un 5% sobre el coste total de la factura eléctrica. Bien, ahora vamos a hacer un análisis un poquito diferente. ¿Bien? Os llama la atención que ahora vamos a analizar esa estrategia de cambio transitorio que hace unos minutos Miguel adelantaba. ¿Bien? Esta estrategia, lo que estamos planteando, lo que estoy mostrándoos aquí es cómo esta estrategia transitoria puede afectar a los costes durante estos 5 meses. Es decir, desde que comienza el cambio regulatorio hasta el mes de octubre, que es donde terminaría la bajada de potencia que se puede tratar de hacer en los periodos P1 y P2, cómo afecta a los presupuestos de esos 5 meses. ¿Vale? Es el mismo cliente de antes, pero únicamente hemos tomado, ese mismo consumidor de antes, solamente hemos tomado el consumo que corresponde a estos 5 meses. ¿Bien? La potencia para estos 5 meses, pues con la normativa actual pagaba 67.700 euros. Por el cambio de normativa, sin tocar nada, durante esos 5 meses va a pasar a pagar 54.700 euros, unos 13.000 euros menos. Pero en este caso, este cliente que tiene la posibilidad de hacer esta bajada de potencia, hemos hecho un cálculo dejando 5 kilovatios en P1 y P2, pues puede pasar a pagar de 67.000, casi 68.000 euros durante esos 5 meses a pagar 35.000 euros durante ese periodo, ¿bien? Que es un ahorro muy importante, de un 47%, casi pagar la mitad
de lo que hubiera pagado el año pasado, digamos. Por otro lado, hay que seguir teniendo en cuenta que el coste de la energía, pues de la parte regulada del coste de la energía va a aumentar, y correspondiente a estos 5 meses para este cliente particular que estamos analizando, pues bueno, va a haber un incremento de 15.000 euros. Si sumamos como antes, pues durante estos 5 meses, con la normativa anterior el cliente pagaba 92.000 euros, con la normativa nueva, si no hace nada, va a pagar 94.000 euros, pero si hace esta estrategia de cambio transitorio durante estos 5 meses, puede llegar a tener un ahorro de 16.000 euros aproximadamente, que son aproximadamente un 18% del coste regulado, ¿vale? Si lo miramos en números globales, estos mismos ahorros, si lo miramos sobre un coste total, incluyendo el precio de la energía, pues el cliente iba a pagar un 1% más de lo que pagaba con la normativa actual, pero tiene la posibilidad de llegar a ahorrarse un 7% durante esos 5 meses. Ya únicamente vamos a ver un par de ejemplos más, un par de casos prácticos más para un cliente que sea más intensivo y que tenga una tarifa 6.2. Bien. Este cliente, el mismo que analizábamos hace unos minutos, para los cambios de calendario, pues bueno, tiene de unos 35 gigas de consumo anual, de potencia actualmente, con la normativa actual, paga 424.700 euros al año. Si no hace nada, cuando cambie la normativa, va a seguir pagando lo mismo. E incluso en estos casos, en la mayoría de los casos de clientes que son muy planos en consumo, no va a haber ningún ahorro o es difícil que haya ahorros por ajustes de potencia, ¿bien? Porque normalmente tienen mucha utilización de la potencia que tienen contratada, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que es buena noticia en los otros puntos, aquí no ocurre, ¿bien? Porque no hay ahorro en potencias. Si vamos a ver el término de energía, pues aquí hay un incremento importante, ¿bien? De 207.000 euros que paga este cliente ahora mismo por la parte regulada del consumo de energía, pues va a pasar a pagar 295.000, que son unos 87.000 euros más al año. No se dobla como en las tarifas 6.1. Ojo, aquí el incremento no es tan grande, pero no tiene mejora por potencia. Con lo cual, al final, el resultado sigue siendo un encarecimiento para las tarifas 6.2 en general de consumo intensivo. ¿Bien? El resultado, aproximadamente un 14% de incremento sobre el coste regulado total. Y si miramos sobre el coste total de la energía, para esta tarifa ya sabéis que la parte regulada es un poquito más barata en general, pues aunque sea un 14% sobre la parte regulada, solo supone un 3% sobre el coste total de la energía. Por último, igual que hemos hecho antes y para este cliente un poco más complejo, pues vemos cuál es la afección de ese posible cambio transitorio durante los 5 meses que se podría hacer este cambio transitorio. Pues bueno, durante esos 5 meses este cliente gasta casi 14 gigas de potencia. Con la potencia actual y la normativa actual paga en el torno de 177.000 euros. Automáticamente va a pasar a pagar 170.000, pero si hace la estrategia de cambio de transitorio de potencia, pues durante estos 5 meses va a pagar casi 65.000 euros menos que si no hace nada, ¿vale? Por otro lado, la energía, de nuevo, se incrementa. Como siempre, el coste de la energía se incrementa en cualquier caso y ahí es algo contra lo que no podemos luchar. Se incrementa unos 20.000 euros durante estos 5 meses. De modo que el impacto total sobre el término regulado es que actualmente, con la normativa actual, pagaría 257.000 euros por la parte regulada durante estos 5 meses. Automáticamente va a pasar a pagar 271.000, ¿bien? Por el incremento del término regulado, pero si hace la estrategia de cambio de potencias puede llegar a ahorrarse 50.000 euros en estos 5 meses únicamente, ¿bien? De nuevo, si miramos sobre el coste total, incluyendo el precio de la energía, pues este cliente que si no hace nada paga un 1% más, pues bueno, puede tener un ahorro que puede ser muy, muy interesante para cerrar los presupuestos del 2021. Bien, pues con esto le cedo de nuevo la palabra a Miguel, que va a hacer un resumen general un poco de esto último que hemos comentado. Vale, sí, muy rápidamente repasar los números, porque desde luego a nivel permanente no son buenas noticias para los consumidores en general, lo que estamos hablando. Repasando un poco estos últimos números,
para los dos clientes que comentaba Manuel, ¿no? Uno en industria mediana, en tarifa 6.1A, y otro industria intensiva en tarifa 6.2. El de la industria mediana en 6.1A, en definitiva, si pensamos solamente en su potencia actual, en el coste de la potencia, actualmente la potencia le cuesta 162.000 euros, como comentaba antes Manuel, que es un número que ya hemos visto. Sin hacer nada, la potencia baja a 138.000 euros, eso sin hacer nada, con el cambio de regulación, el 1 de junio. ¿Vale? Ahora bien, este cliente puede además optimizar sus potencias al nuevo calendario y rebajar el coste de la potencia a 134.500 euros, ¿vale? O 135.000 euros en función de la opción que seleccione, ¿vale? Bien, este cliente tiene buenas noticias por la parte de la potencia, pero incluso tiene la opción de aplicar ese ajuste transitorio, ¿vale? Ajustando el P1 y P2 en esos 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Con esa opción, si analizamos solamente esos 3 meses, como ha dicho Manuel, va a pasar de pagar, actualmente paga por la potencia 67.000 euros por esos 3 meses. Si no hace nada, va a pagar 54.700 euros durante esos 5 meses. Si hace el ajuste transitorio, se puede ahorrar, va a pasar a pagar solamente 35.000 euros, con lo cual se va a ahorrar 20.000 euros casi en estos 5 meses. ¿Vale? Mismo ejercicio con el cliente más grande, industria intensiva. En este caso pasará a pagar por el término de potencia anual de 424.000 euros que paga ahora, se va a mantener más o menos igual con la nueva normativa. En este caso no cambia porque es un perfil muy plano. Sin embargo, si el cliente opta por la opción del ajuste transitorio, ¿qué sucede? Durante esos 5 meses, directamente va a pasar de 177.000 euros a 170.000 si no hace nada, pero si hace el transitorio, pasará a pagar solamente 106.000 euros. Consigue este ahorro que es pues muy importante, de 64.000 euros entre una cosa y otra durante esos 5 meses. Ya por último, la última página, queremos mostrar aquí cómo evolucionan para estos dos mismos clientes el conjunto de los costes regulados, la suma de los dos, el término de potencia, que se abarata, pero eso sumado al encarecimiento del término de energía, ¿cuál es el resultado final de los costes regulados? Vale. Pues bien, el cliente en tarifa 6.1, industria mediana, actualmente cada 12 meses está pagando 228.000 euros por los costes regulados. Con la nueva normativa va a subir a 161.000 euros. Y si ajusta las potencias, como deberíamos hacer, pues entonces bajará un poco. El incremento bajará un poco, pero aún así tiene un incremento con respecto a la situación actual. ¿Vale? Hasta 257.000 euros. El tema es que este cliente tiene la opción del ajuste transitorio. Y si hace el ajuste transitorio, durante los 5 meses de los que estamos hablando, actualmente con la normativa actual pagaría 92.000 euros, que ya no es una opción, se incrementarían a 94.000, pero los puede reducir a 75.000 euros. ¿Vale? Esa es la buena noticia. Puede generar esa diferencia, ese ahorro durante esos 5 meses. La industria intensiva, actualmente cada 12 meses paga 632.000 euros, ¿vale? Y si no hace nada, va a pasar a pagar 720.000 euros. Y en términos anuales tiene poco margen de maniobra porque la potencia la tiene bien ajustada. Sin embargo, durante estos 5 meses puede conseguir paliar ese incremento, ¿vale? Durante estos 5 meses, si no hace nada, va a pasar a pagar 272.000 euros, pero si sí hace el ajuste transitorio, pues entonces va a pagar únicamente 207.000 euros. Este es el ahorro importante que puede conseguir haciendo ese ajuste transitorio el 1 de agosto para revertirlo antes del 1 de noviembre. ¿Vale? Y muy bien, estos son los ejemplos prácticos que habíamos preparado para todos y son la presentación que hemos preparado. Queremos pasar, tenemos algo de tiempo, sí, vamos rápido. Tenemos algunas preguntas que nos han ido planteando y yo creo que tenemos tiempo para responder al menos un par de ellas. No sé, David, si nos puedes comentar algunas preguntas de los oyentes. Sí, hemos recibido algunas preguntas y, bueno, la primera, por ir rápido, nos plantean que si no saben si tienen un contador que mide de forma horaria los consumos, que cuál es la situación. Bueno, esto la normativa para estos casos está preparada. Van a ser pocos casos, la mayoría de los contadores están actualizados y hacen medidas horarias y telemiden, pero hay algunos que no lo hacen. Entonces, el BOE ya prepara, tiene unos porcentajes tipo que aplicará a los consumos para distribuirlos por periodos durante el tiempo en que tarde en actualizarse ese contador. Eso que en teoría debería ser algo rápido. Vale, pues seguimos. Hay otra pregunta que es que se ha comentado en la presentación
que hay previstos unos incrementos en los costes de los excesos de potencia para enero del 22 y es saber cuánto puede afectar o cuánto puede ser. Y lo enlazo también con otra pregunta relacionada con la potencia y es si se pueden realizar 2 cambios de potencia todos los años de forma indefinida. Vale, pues esto si quieres lo comento yo. Vale, con respecto a el incremento del coste de los excesos de potencia, ya ha habido uno que hemos comentado antes que se ha aplicado el 1 de junio y que lo hemos tenido en cuenta en todos los análisis. Es cierto que para el 1 de enero del año que viene y para enero del siguiente hay previstos otros incrementos, ¿vale? Lo único que tenemos es un borrador donde hay unos precios, ¿vale? Y esos precios los podemos analizar. Y de hecho los hemos analizado, ¿vale? Importante decir que no están confirmados, ¿vale? Está pendiente de confirmar si realmente se aplican esos incrementos o si se modifican y se revisan al alza o a la baja, ¿vale? Entonces, la idea es, va a afectar, en el caso de que se apliquen esos incrementos, va a afectar de forma diferente a cada consumidor. Lógicamente, para un consumidor que tenga un perfil de uso más plano, pues apenas le va a afectar, porque no va a tener apenas exceso de potencia. Mientras que para un consumidor que tenga picos de consumo, pues le afectará en mayor medida. Hemos hecho análisis para clientes intermedios y el resultado que nos da es posibles incrementos de en torno a 0,4-0,5 euros megavatio hora en enero del año que viene y lo mismo otra vez en enero del año siguiente, para un cliente intermedio que tenga ciertos ajustes, pero no ciertos excesos, pero no demasiado. Con respecto al tema de la reactiva capacitiva, ¿no? Que decías. No, Sí. era la parte, si se puede hacer estos cambios transitorios 2 veces al año. Perdón, si los cambios transitorios Sí. se pueden hacer 2 veces al año. No, la respuesta es no. Lamentablemente no. Los cambios transitorios que estamos planteando en este ejercicio se pueden hacer aprovechando que la norma de manera excepcional nos permite, durante este periodo de 12 meses, entre junio de este año y mayo del año que viene, hacer no solo 1, sino 2 ajustes de potencia. Eso es lo extraordinario. Entonces, si aprovechamos esa oportunidad, se generarán esos ahorros temporalmente, pero no es una cosa que después podamos aprovechar el año siguiente. Después pasaríamos a la norma habitual en la cual, una vez que ajustemos la potencia en noviembre, en principio, deberíamos mantener esa potencia durante 12 meses y después posteriormente lo mismo. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más porque nos estamos acercando a la hora y queremos. Alguna más podemos meter, ¿vale? Vale, pues es sobre justo la energía reactiva, la capacitiva. Por un lado nos han preguntado en qué se diferencia respecto a la energía reactiva que ya se está facturando y si se sabe cuándo va a empezar este nuevo cargo. Bueno, lo que se cobra ahora en las facturas es el factor de potencia reactivo. Lo nuevo por aclarar, lo nuevo que aparece en la normativa es el factor de potencia que sea capacitivo, ¿vale? Serán los periodos valle cuando se produzca. No sabemos, realmente lo que parece que hace la norma es establecer la plataforma para que en un momento determinado se dé un precio para los excesos de capacitiva y a partir de entonces los consumidores tendrán que estar atentos a que no hay demasiada energía capacitiva en sus instalaciones. Pero por ahora no sabemos. ¿Ha habido algún nombre, había algún número propuesto? Pero no, en la normativa en ningún momento se ha dado por hecho. Así que no sabemos, todavía no se puede saber cuánto va a ser ese coste. Muy bien. Bueno, pues hay más preguntas, desde luego, según estamos viendo, ¿vale? Pero estamos justo superando la hora y queremos ceñirnos a la duración que tenemos previsto, ¿vale? Así que, por nuestra parte, nada más, deciros que el seminario que acabamos de tener, lo vamos en Nuix Consulting Group, lo vamos a poner a disposición de todos aquellos que quieran escucharlo o descargárselo a través de la web de Nuix Consulting Group, ¿vale? A partir de muy próximamente, ¿vale? Y deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda que os pueda surgir a través de los métodos de contacto habituales en Nuix Consulting, ¿vale? Y ya por último, pues agradeceros a todos que os hayáis asistido a este seminario y muchas gracias por vuestra asistencia.
Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.